A esta hora hablamos con los congresistas después de conocer, como lo referenciábamos en nuestros titulares, el resultado de este debate de moción de censura en el Congreso de la República. Vamos a saludar hasta ahora al representante de la Cámara por el departamento de Putumayo, Carlos Ardila, quien nos atiende hasta ahora. Representante, muy buenos días y bienvenido a Marandúa Estéreo. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora y muchas gracias por la oportunidad. Pues, representante, ¿cómo recibió usted justamente el resultado del día de ayer en este debate de moción de censura? El tercero y el ministro de Defensa, Diego Molano, pues sigue en su cargo a pesar de estas situaciones que se han presentado en departamentos como el suyo. Sin mayores sorpresas, debo confesarlo que el resultado no sorprendió. Calculábamos una votación similar. Desafortunadamente la Cámara de Representantes decidió no reprochar el comportamiento del ministro. No olvidemos que este es un reproche al ministro, es un reproche político, es un debate de control político que termina convirtiéndose en una moción de censura por los hechos que ocurrieron en el municipio de Leguízamo el 28 de marzo. En el marco de una operación militar se registraron 11 personas fallecidas y en medio de los fallecidos un presidente de Junta de Acción Comunal, un gobernador, un niño de 16 años, una mujer en estado de embarazo resultó herida y terminó disputando su vida en una clínica del departamento del Putumayo y por supuesto luchando también por la vida de ese niño que está aún en su vientre. Ese es el resultado de una moción de censura. Seguiremos insistiendo, hay respuestas que aún están pendientes, hay muchas interrogantes, persisten dudas y vamos a seguir avanzando. Si bien el debate ha terminado, si bien la moción termina con esta votación, sin lugar a dudas el reproche político y el control político estará presente para poder seguir avanzando. Representante, veíamos al ministro de Defensa pues seguir insistiendo en la versión que esto habría sido una operación dirigida en contra de los grupos disidentes que operan en ese sector y presentaba pues él algunos argumentos. ¿Ustedes tuvieron acceso a esa información? ¿Evaluaron lo que estaba diciendo el ministro? ¿Qué piensa y usted particularmente de esos argumentos? Es que hay muchas dudas. Lo primero es que se dice que es una operación contra una disidencia, contra un grupo de las disidencias de las FARC, del antiguo Frente 48. Después se dice que es una operación contra narcotraficantes, una operación que buscaba afectar las finanzas de un grupo disidente del Frente 48 o un GAO. Después se dice que es una operación que logra enmarcarse en el DIH, en el derecho internacional humanitario, porque se trataba de un objetivo de alto valor, de un personaje conocido como alias Bruno. Y hemos tenido varias versiones, y finalmente uno empieza a ver lo siguiente. En el marco del DIH, si había un objetivo de alto valor, pues resulta que ese objetivo de alto valor no cayó, ese objetivo de alto valor no estuvo ahí. Entonces eso empieza a generar dudas en el sentido de cómo se planean las operaciones. El DIH es un derecho de guerra, es un derecho de última instancia y es un derecho que requiere de unos mínimos y que requiere de unos ejercicios de ponderación. Ahora bien, si se está hablando de una operación contra el narcotráfico, las operaciones contra el narcotráfico no se marcan dentro del derecho internacional humanitario, sino dentro del derecho ordinario o dentro del marco de los derechos humanos. Así que ese es nuestro reproche, en el sentido de cómo están planeando operaciones. Y están planeando operaciones que hoy ponen en riesgo a la población civil y eso no puede ocurrir. No se nos puede olvidar que la operación la está planeando el Estado y que el Estado es el garante de los derechos humanos de la población, de todos los colombianos. Y eso no se nos puede olvidar. Y eso es garantía innegociable en un Estado social de derecho. Esa es nuestra gran preocupación. Así que vamos a seguir indagando, vamos a seguir atentos a este ejercicio de control político. Y insistimos en algo, el único camino para la legitimidad de las fuerzas es el respeto a los derechos humanos. Y finalmente esa legitimidad es la que le permite a las fuerzas militares actuar de manera
efectiva en nuestro país. Representante, en este caso, pues muchos grupos de derechos humanos, y nosotros hemos tenido acá precisamente un abogado de la OPIC que decía que aún hay gente desaparecida. ¿Qué sabe usted de ellos y si ha llegado a tener contacto con sus familias? Perdón, no escuché la pregunta. Sí, nosotros hemos hablado con varios líderes y representantes de organizaciones sociales que incluso estuvieron allá en terreno, y ellos aseguraban, uno de ellos, un asesor jurídico de la OPIAC, y decía que todavía hay personas desaparecidas. Y de hecho, pues en medio del debate se conocieron que habían 2 personas más que no habían sido reportadas tampoco por el ejército. ¿Conoce usted esas situaciones de esos desaparecidos y ha podido hablar de pronto con algunas familias? Bueno, hubo una discusión en ese sentido en el debate de control político, y las 2 personas surgen de unas cifras que entregó en su momento la Defensoría. La Defensoría entregó unas cifras que hablaba de 13 personas que habían fallecido, luego decían que 11, y terminaron ahí con esas 2 personas entre los 13 y 11 que no aparecían registrados. Luego la Fiscalía se pronuncia, dice que se trataba de una información que se interpretó de manera errada, la Defensoría corrige también, y esa aclaración la hizo el ministro en el marco del debate de control político. Creería que es una discusión zanjada, es una discusión que se ha aclarado ya y que termina generándose por la mala interpretación de unos informes que la Fiscalía le pasó a la Defensoría le entregó al Congreso en vía respuesta a un derecho de petición, y terminó con esta discusión. Yo estuve en territorio la semana anterior, estuvimos en el marco de una audiencia pública escuchando a la comunidad, a las autoridades locales, concejales, alcalde, gobernación. Estuvo también presente comunidad de las veredas Alto Remanso y Bajo Remanso, y no se reportan personas como desaparecidas. Muy bien, entonces ya habría quedado pues zanjada esa diferencia. ¿Y qué encontró justamente en ese viaje al territorio, representante? Es decir, frente a esas versiones pues que usted escuchaba justamente desde el ministro, y esas operaciones que se supuestamente respetaban el DIH, ¿qué fue lo que encontró usted en esta visita? Bueno, en esta visita persisten las preocupaciones por parte de la comunidad. La comunidad insiste en que las personas que ellos demandan como parte de su comunidad son víctimas de esta operación, no son blancos legítimos, terminaron siendo víctimas de una operación militar. Se refieren al presidente de la Junta de Acción Comunal, del gobernador indígena, del niño de 16 años, de la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal, y también de la mujer en estado de embarazo que resultó herida. Estas son las personas que la comunidad insiste son víctimas de esta operación militar. Pues vamos a estar muy pendientes, sobre todo atentos a las investigaciones que, por ejemplo, entes como la Procuraduría también ha dicho están adelantando frente a este operativo. ¿Qué otras instancias, qué otras investigaciones ustedes, digamos, como parte del departamento de Putumayo están esperando? Bueno, es importante precisar algo. Este es un ejercicio de control político. Las responsabilidades disciplinarias y las responsabilidades penales no son competencia del Congreso de la República. Hoy se adelantan investigaciones penales a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y lo propio por parte de la Procuraduría, quien busca responsables en lo disciplinario en caso de que hubiese responsabilidad. Hay que esperar las decisiones de estas entidades. Hemos venido atentos también al desarrollo de las mismas, y le hemos pedido a las entidades, en el marco del respeto, pero con toda atención, que de manera pronta puedan entregar estos resultados en aras de conocer la verdad. Sí, señor, y a propósito de la verdad, pues hoy estamos hablando justamente de esa verdad que nos falta conocer después de conocerse la extradición pues sorpresiva el día de ayer de alias Otoniel. ¿Usted qué piensa, representante, de esta decisión? Mire, esa es una discusión en doble sentido. La primera discusión es, si no extraditan, terminan diciendo que favorecen a narcotraficantes al dejarlos en Colombia con beneficios y cosas parecidas. Y si los extraditan, terminamos diciendo también que la verdad que las víctimas demandan hoy termina sacrificada. Hay que lograr un punto intermedio y hay que empezar
a generar mecanismos de cooperación, de tal manera que si se van a extraditar, asuman el compromiso de aportar verdad que termina siendo reparación a las víctimas de nuestro país. Hay que lograr un justo medio, un justo equilibrio para poder avanzar en este tipo de temas y en este tipo de extradiciones. Yo creo que el tema de extradición lo debemos revisar con mucho detalle, con mucho juicio, y debemos acompañarlo de unos mecanismos de cooperación que resultan importantes y que resultan necesarios.